de lo que estamos hablando hoy es el rescate de Dios. O sea que Dios rescata, Dios salva, Dios libera. ¿Y de qué nos libera Dios? Me preguntaría usted. Primeramente, la Biblia nos enseña que nosotros estamos sumisos, atados a las manos asquerosas de Satanás. Estamos atrapados en sus trampas que Él ha puesto para destruirnos, porque el diablo es enemigo de Dios cuando Dios lo arrojó a la tierra por quererse hacer el mismo Dios. Entonces se hizo enemigo de Dios. Y ha tratado y ha luchado y ha hecho todo lo posible por destruir la obra de Dios, para destruir lo que Dios más quiere, que es al hombre. Entonces vemos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, estas palabras que dicen de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este fue trabajo satánico, este fue trabajo del diablo. El diablo ha sido un mentiroso, un engañador, un perverso, y él se deleita en destruir la obra preciosa de Dios. El diablo no quiere que el hombre tenga comunión con Dios, y ha puesto una pared de enemistad. Cuando el hombre desobedeció, fue por influencia del diablo. Y cuando usted y yo pecamos, somos influenciados por el diablo, porque él se deleita, sabiendo que a Dios le causa tristeza que nosotros pequemos y le desobedezcamos. Pero el diablo se ríe y se deleita en esta obra. Entonces vemos que tenemos que admitir que somos esclavos del diablo y que somos pecadores, porque dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Alejados de la presencia de Dios, sin comunión con Dios, fue lo que hizo el diablo. El diablo se rió cuando hizo pecar al primer hombre, Adán. Y fíjese cuánto no perdió Adán: perdió la comunión con Dios, perdió el huerto precioso donde Dios lo tenía asegurado, disfrutando de todo bien que había ahí en el huerto precioso. No hay otro lugar en la tierra más precioso que era el huerto del Edén. Y el diablo se deleitó en destruirlo. Así es de que tenemos que admitir que somos pecadores para poder comenzar a tener una relación con Dios, y después admitir, ¿verdad?, que Dios es compasivo y nos puede perdonar. En el mismo libro de Romanos capítulo 5, versículo 8, dice las palabras de esta manera. Capítulo 5, versículo 8. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que el amor de Dios no se manifestó porque vio algo bueno en nosotros. Aún éramos pecadores, dice la palabra del Señor, cuando Dios mostró su amor. Y el amor que Dios nos mostró fue un amor tan inmenso que no hubo palabras en el vocabulario de Dios, sino que tuvo que demostrarlo con hechos. Lo que dice Juan 3:16: porque de tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que es Dios, un Dios de amor y misericordioso y compasivo, y nos está dando una oportunidad, y Él quiere rescatarnos. Dios está con las manos extendidas, esperando que el hombre se regrese y haya en Él un arrepentimiento genuino, con un corazón quebrantado, y Dios quiere rescatarnos de la condición en la cual estamos viviendo, en una vida de pecado. Así es de que podemos entonces ver que Dios es el que rescata, Dios es el que nos va a ayudar para sacarnos de la condición crítica
de la condición de condenación eterna si no prestamos atención. ¿Cómo escaparemos, dice la palabra del Señor, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos el regalo que Dios nos está dando a través de Cristo Jesús? Ahora, el pecado causa muerte, o sea, separación de Dios. Y el hombre necesita a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús da vida eterna. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 dice la palabra del Señor así: porque la paga del pecado es muerte. O sea, lo que habla aquí de muerte quiere decir separación de Dios. Adán, cuando pecó, no murió físicamente, murió para Dios, y para volver otra vez a vivir para Dios tuvo que reconciliarse con Dios. Y así es de que tú y yo tenemos que reconciliarnos con Dios para poder tener vida y vivir de nuevo para Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, o sea, la dádiva de Dios, es vida eterna. ¿En quién? Solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es de que podemos ver entonces que Dios está buscando toda la forma y la manera. Fíjate qué tanto fue el amor de Dios, que siendo Él Dios se hizo hombre y se manifestó como Hijo de Dios, en carne, en hueso, para enseñarnos su amor y comprender la situación del hombre y entendernos, y así poder darnos luego después el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, todos fuimos creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios, solamente Cristo Jesús y los que están en Cristo Jesús, que han sido adoptados por la sangre de Jesús, que le han reconocido como Salvador personal, tienen la facultad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Mira lo que dice en Romanos 9, en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Entonces, ¿cómo podemos ser liberados? Solamente. ¿Cómo podemos ser liberados de las garras del diablo? Solamente, y del pecado? Solamente haciendo esto que la Biblia nos enseña. Y dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y Cristo dijo en una ocasión: todo aquel que me confiese a mí delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. El que me niegue, dijo el Señor Jesucristo, yo también le negaré delante de mi Padre. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con esta situación? Y cuando dijo Cristo, todo el que me negare, tú no tienes que decir, pues yo no he negado, yo no me acuerdo que yo haya negado a Cristo Jesús. Con el hecho de no aceptarle, con el hecho de no reconocerle que Él vino a librarnos del pecado y de la condenación eterna, con el hecho de no creer y no aceptarle, con eso basta para negarle que es el Hijo de Dios y que es el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres para darnos a nosotros vida eterna. ¿Quieres tener tú una buena relación con Dios? Tienes que hacerla a través de Cristo Jesús. Repito este versículo precioso que dice en Juan 14:6. Cristo hablando estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino solamente Jesucristo, hombre. Así es de que tú tienes que tomar esa decisión y buscar una buena relación. Yo te quiero decir una cosa. Yo no predico religión, yo predico relación. Tú puedes tener una religión, buena religión. Yo también tengo una buena religión, pero esto no nos lleva a ningún lado. Podemos tener 2 o 3 religiones, formas de creer, y sin embargo,
no nos va a llevar a ningún lado. La relación con Dios es lo importante y es lo que yo te quiero a ti, mi querido amigo que me escuchas, que tengas con Dios. No una religión, sino una relación con Dios. A good relationship with God. That's what's matter. Religion, believe me, it won't get you nowhere. Espero que tú aceptes a Cristo Jesús como tu Salvador personal, le reconozcas y le creas a Dios en su palabra y lo creas en tu corazón y lo confieses con tu boca. Dos cosas tienes que hacer: creerle a Dios, porque dice la palabra que también los demonios creen que hay un Dios y tiemblan. El creer que hay un Dios, casi todo el mundo, no más los ateos, no. Y ahí para allá todos creen que hay un Dios, pero creerle a Dios es algo diferente. Y si Dios dice que nos amó de tal manera, como dice Juan 3:16, que envió a su Hijo, creyéndole, dice la palabra del Señor, seremos salvos, rescatados, libertados de las garras asquerosas de Satanás. Que Dios te bendiga y te guarde. Son mis deseos y mis oraciones. Si tienes alguna pregunta sobre esto, quiero que te sientas libre en llamarme. Soy el pastor Ramiro Rivera y quiero hacerte la invitación a que si tienes una pregunta o un comentario, me llames al 817-694-0444. Que Dios me los bendiga una vez más. Bendiciones y cuídense mucho.